No tenía nada que hacer, estaba acomodando mis herramientas y me di cuenta que me falta una herramienta en particular. Pareciera que tengo de todo, pero cuando quiero desarmar cosas pequeñas, solamente tengo mi montón, vean, de desarmadores y las cajas de desarmadores que vendo ahí en la tienda, pero a veces es muy cansado estar desarmando cosas pequeñas, así que me pedí un desarmador eléctrico. Vamos a ver si es bueno y al parecer es compatible con los desarmadores que tengo en la tienda de Nada Que Hacer. Acuérdense, nkh.com. Entonces vamos a revisarlo y vamos a probarlo con un teléfono. Bien, tengo la curiosidad de ver cómo viene esto y cuáles son las puntas que trae, porque estas cosas son muy prácticas, ¿no? Son 200 revoluciones por minuto y 0.25 a 0.35 newtons metro, suficiente para apretar y aflojar los tornillos de teléfonos, laptops, cosas pequeñitas, y que los dedos no se nos cansen con los desarmadores pequeñitos que hay. Y pues esto me va a ayudar mucho. Vamos a sacarlo. Viene con sus instrucciones. Aquí una cajita que supongo que esto es el cable de carga. Estas cajas me dan mucha ansiedad porque como que hacen un sonido muy raro que hasta me duelen los dientes. Pero bueno, dentro hay un cable USB-C. Eso me gusta. Una de estas palanquitas para desconectar conectores, paleta para desconectar, digo, para no meter algo filoso como por ejemplo mi Exacto, ya saben, todos esos conectores pequeños de los teléfonos. Y dentro viene un magnetizador y demagnetizador para las puntas de nuestro desarmador. Y fíjense, ahí está todo. No se puede desatornillar y abrir nada más. Y el cargador está por aquí arriba. Y acá podemos ajustar qué es lo que queremos hacer. Si queremos presionar. Y tiene luz la cosa. Alimentación 5 volts, 1 ampere. No viene con el cuadrito. Y vean, son todas estas las puntas que incluye. Ahora tengo curiosidad porque a ver, voy a ver mis otros desarmadores que tengo. ¿Se acuerdan que tengo estos desarmadores ahí en la tienda nkh.com? Vayan a checarlos, ya nada más quedan 2, así que ya se acabaron. Ya. Sí le quedan también todos estos que tengo aquí, así que voy a poder pues extender el uso de mis puntas de desarmador, no solamente estas que al parecer son las más comunes. Vean, todas esas entradas Torx, Allen, son muy poquitas las Allen, lanas y diferentes de punta de cruz, unas muy finas y unas incluso más grandes, algunas llaves especiales, ya saben, de estas de triángulo y estas otras de 3 partes, así que pues está muy cool, me gusta eso, pero vamos a probarlo. Me gusta mucho que tenga la luz. Eso está muy cool. O sea, sí se necesita la luz. Y acá está. Pues vamos a ver si con mi dedo no lo puedo detener. Tiene bastante fuerza. Wow, estoy sorprendido con la fuerza que tiene. Y vamos a conectarlo al cargador para ver si enciende de algún color. Aquí ya tengo un cable USB-C. Vamos a conectarlo. Sí, enciende en color blanco. Y quiero ver si se puede utilizar mientras se está cargando. Eso está bueno porque a veces hay que esperar a que se cargue para poder utilizarlo porque se nos olvidó cargarlo. Y bueno, ya saben que para magnetizar algo, aquí lo vamos a meter en este espacio de abajo y lo vamos a mover. Y de esa forma vamos a poder recoger tornillos. Pero si queremos que no se le peguen los tornillos, porque a veces eso nos pasa, pues lo hacemos de este otro lado. Pero ya estuvo bueno de hablar mucho. Vamos a desarmar algo a ver qué nos encontramos. Bien, vamos a intentar algo. No tengo ahorita un proyecto para arreglar. Bueno, sí tengo una tele, pero la tele técnicamente utiliza tornillos muy grandes y esto está hecho para algo pequeñito. Entonces tengo este teléfono viejo. La verdad es que no sé de dónde salió, no recuerdo. Pero no trae pila. Cosa que se me hace muy extraña porque yo no recuerdo haberle quitado la pila. La verdad es que no sé de dónde salió este teléfono. Creo que ya sé de dónde salió. Pero bueno, lo importante es, vamos a utilizar aquí las puntas que vienen. Voy a imprimir en 3D unos soportes para todo esto. A ver si ahorita lo hacemos. Pero vamos a utilizar la punta de cruz intermedia para esto. Sí, yo creo que esa está perfecta. Entonces vamos a meter esto. Y lo que quiero ver es la facilidad con la que podemos desarmar el teléfono. Vean, tiene todos sus tornillos. Ahí están. Así que vamos a ver. Esto es como una especie de Fórmula 1. Vean la luz. Sí, alumbra muy bien. O sea, está súper bueno. Yo estoy acostumbrado a mi desarmador que lo aprietas. Tengo un desarmador más grande que me han visto utilizar. Ese tiene mucho más torque para cosas más grandes. Entonces uno lo presiona y empieza a funcionar. Pero en este caso hay que ponerlo sobre la pieza y presionar el botón de sacar. Y vean, ahí está mi tornillo. Vean cómo se pega el tornillo a la punta del desarmador. Pero si yo lo paso por acá en desmagnetizar, vamos a mover mi desarmador un poquito. Fíjense cómo ya le cuesta más trabajo pegarse. Ahí al principio como que se quería pegar, pero ahí está. Podemos
restregarlo un poquito más en el desmagnetizador y entonces en algún punto se debe de dejar de sostener. Pero estas cosas sí funcionan, o sea, no hay nada que poner a prueba. Esto se ha utilizado durante muchos años. Lo que quiero ver es, vamos a desarmar esto. ¿Y qué pasará si yo presiono un tornillo y se detiene? Wow, pero sí siento que lo estoy apretando de más. O sea, esto yo nunca lo había abierto. Esto está así de fábrica y al parecer es el torque adecuado para estos tornillos. Es decir, si yo quito un tornillo, vean como ya no se le pegan a la punta, no se pega a la punta, pero bueno, ya está desatornillado ese tornillo, valga la redundancia. Vamos a hacer un zoom, pero si yo lo meto, wow, ven, y hay bastante fuerza, me gusta, y además con la mano podemos girarlo. O sea, si yo puedo girar todo el desarmador, que ustedes me dirán, ay, qué tontería eso, pues si lo tienes eléctrico. Sí, pero tal vez un día se encuentren con un tornillo muy apretado, entonces girar la mano va a ayudarnos a aflojarlo, porque ahí va a funcionar pues como un desarmador normal. Pero vean, estoy desarmándolo muy bien. No me gusta que los tornillos se estén quedando ahí, así que vamos a magnetizar esto. Ok, ahora sí, ya están saliendo los tornillos y ya casi terminamos de desarmar este teléfono. Si alguien de ustedes, esto no es para cualquier persona, o sea, sí está padre tener un desarmador de este tipo, pero pues yo creo que es más para alguien que se la pasa todo el día desarmando esta clase de cosas. La mano tiende a cansarse y entonces se vuelve un trabajo muy pesado, y tener un desarmador de estos creo que es bastante necesario en un taller o para alguien que se la pasa reparando sobre todo teléfono y artículos portátiles. Vamos a quitar todo esto aquí así. Ok, al parecer ya está desarmado y fíjense, esta cosa sirve pues para levantar todo lo que queramos nosotros desarmar sin que lo dañemos. Obviamente hay que encontrar cuáles son esos puntos desde los cuales podemos abrir estas cosas. Oye, al parecer este teléfono es de esos que, vean, aquí está una tapa que le quité y precisamente esto sirve para desconectar estas cosas, pero creo que estos son de esos teléfonos que se desatornillan y se sale pues la pantalla del otro lado. Así que déjenme trato de abrirlo. En efecto, mis sospechas eran ciertas. Aquí está la pantalla con su pegamento, hay que calentarla y sacarla, ahí está. Y los tornillos pues están sosteniendo estas dos partes de la carcasa. En realidad, debajo de esta pieza es en donde está la tarjeta controladora. Así que si yo utilizo ahora sí mi exacto para hacer fuerza, vean cómo una vez que quité los tornillos puedo sacar, ups, ya se le salió la punta a mi exacto. Claro que ya no serviría para reparar teléfonos. Vean, ahí está la carcasa. Esta parece ser que es la bocina, la lupa de la luz LED. Y si nos estiramos por acá está nuestro teléfono. Obviamente yo esto lo abrí sin cuidado porque pues ya no sirve este teléfono. Este ya ni siquiera tenía pila, pero vean con qué facilidad lo abrí. Se supone que debería de volver a armarlo y que ustedes vean que esto funciona, pero funciona, o sea, lo pedí para eso. Lo que sí quiero hacer es personalizármelo porque esto va a estar ahí entre mis cosas, pero ahí se los voy a dejar abajo en la descripción, chequenlo. Bastante práctico para quienes se dedican a desarmar estas cosas o incluso cosas más grandes. Creo que les puede servir. Por ejemplo, vamos a ponerle una punta de desarmador un poco más grande. Vamos a utilizar la más grande antes de utilizar la chata. Y esta es la aspiradora de nada que hacer. Está un poco polvosa, pero sí se utiliza. Así que vamos a probar quitar un tornillo de esos que traen, a ver si tiene la fuerza suficiente. ¿Le cuesta? Sí, yo creo que sí es solamente para cosas pequeñas, pero sí, electrónica pequeña. Vean, este tornillo ya está un poco más grande. Lo pudo aflojar y tuve que hacer eso que les dije, meterlo y girar también con la mano. Pero para volver a regresarlo a su sitio, ahí está, volvió a entrar sin problema y puedo girar con mi mano y pues se apretó, pero sí es para electrónica pequeña. Entonces ahí se los voy a dejar, chequenlo. Voy a hacerme un soporte impreso en 3D. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see. Y pues bueno, recuerden que esto es nada que hacer y nos vemos.